en los últimos 3 años y que se relacionan con la línea de trabajo que yo cultivo en el programa de investigación, de especialización en tecnologías de la información, y que también viene a aportar cosas en la especialización en ciencias básicas. Entonces, la mecánica de la presentación es la siguiente. Voy a presentarles, digamos, los cimientos de las dos investigaciones que hasta el momento he estado realizando. Una que fue producto de la evaluación que se hizo del programa de especialización en tecnologías de la información de la primera generación de ese programa, y posteriormente entraremos a lo que sería el otro proyecto de investigación, que es la apropiación social de las tecnologías. ¿Sí? Obviamente la idea de esto es que lo trabajemos a manera de taller. Yo en este momento voy a iniciar, les voy a dar, digamos, lo que fue el sustento teórico, el marco teórico que me permitió llegar a ciertos resultados, sobre todo en el caso, por ejemplo, del aprendizaje en la educación superior, de la guía, como les estaba ya comentando, pero sí les voy a presentar algunos de los productos, subproductos, porque todavía no termina. Digamos, es un proyecto de investigación que todavía está dando resultados y todavía estamos indagando cosas. Entonces, básicamente esa sería la idea de este seminario, y si agradecería que a lo largo de la exposición, si ustedes tienen alguna duda, pudieran hacer alguna pregunta. ¿Sí? Me gustaría que así fuera, para ir enriqueciendo también, porque sus aportaciones también a mí me van a ayudar para continuar con el proceso de investigación. Entonces, como les estoy comentando, voy a iniciar por lo que fue, digamos, las preguntas de investigación y lo que fuimos indagando alrededor de en estos 3 años de investigación. Como antecedentes, pues tenemos la educación superior en México, ¿sí? La importancia que tiene y el papel que históricamente se le ha dado a la educación en el contexto de que posibilita el modernizar y desregular el sector para poder incorporarse a los retos que presenta hoy la llamada sociedad de la información. Esto fue parte de lo que encontramos, y después, alrededor de esta investigación, nos dimos cuenta que estábamos cayendo en un concepto que está en boga incluso actualmente, y que es el concepto de la globalización. Y nos dimos cuenta que la globalización es una política, es tecnológica, es cultural, pero además es económica. Y en este sentido se ve muy influida por lo que es el desarrollo de los medios de comunicación. Y en ese sentido, como parte de este desarrollo, también nos da pie para lo que es el cambio cultural que ahora estamos viviendo. Así pues, la globalización nos genera una nueva estructura social que responde a un entramado de una sociedad cada vez más compleja, pero además prefigura una sociedad de la información en la cual el conjunto de los medios masivos de comunicación se incorporan ahora, y entramos a lo que sería el desarrollo de lo que es la telemática y de las telecomunicaciones, por supuesto. Entonces, en este contexto de la globalización, la forma de relacionarse en casa y en el trabajo se ve seriamente modificada, cambia. Y en ese cambio también se modifican las relaciones humanas, porque ahora nos encontramos con que muchas de las relaciones que cotidianamente tenemos ahora se encuentran mediadas tecnológicamente, ya sea a través de una computadora, de un teléfono celular, toda esta parte de lo que es el desarrollo de tecnologías de la información, ahora está inmerso en nuestra propia cultura y en nuestra propia vida. Entonces, nos encontramos inmersos en esta situación, y en este sentido, también las organizaciones y las instituciones, en este caso las educativas, se ven afectadas por este cambio. Luego entonces nos encontramos con una sociedad totalmente diferente, totalmente informatizada, pero además donde todas sus relaciones sociales se encuentran mediadas o atravesadas por todo lo que es las tecnologías de la comunicación y la información.
a la educación superior, que en este caso la Secretaría de Educación nos dice, de Educación Pública nos dice que la educación superior sí tiene por objetivo formar profesionales capaces en diversas áreas de la ciencia, la tecnología, la cultura y la docencia que impulsen el progreso integral de la nación y para ello es de suma importancia impulsar todos los niveles y modalidades para lograr consolidar un desarrollo basado en recursos humanos calificados y capaces de innovar y fortalecer la rama productiva del país. Esto es una definición, pero también es un mandato. Y este mandato sí, llega a nuestras instituciones y nosotros tenemos que responder a esto. Entonces, para nosotros, como parte de la investigación, tenemos que pensar que tenemos que analizar esa sociedad con todos estos cambios, pero además también tenemos que responder a esta, que es la misión que en el campo educativo se nos está otorgando como parte de ese contexto que es el educativo, como docentes, como estudiantes, ¿sí? Como parte en general de la sociedad. Luego, entonces, ¿cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando? En el nivel superior nos estamos enfrentando a un incremento casi exponencial de la demanda que se deriva a su vez del mayor número de egresados de la educación media superior. Déjenme comentarles que este crecimiento exponencial hace ya 10 años, la NUYES lo había señalado y había dicho que para estas fechas el peso mayor, es decir, durante el siglo pasado había una pirámide poblacional a nivel educativo donde el peso estaba en educación básica y media. En este momento se invirtió la pirámide y ahora la gran presión está en educación superior. Entonces, ahorita este es un reto que se tiene y que las autoridades han tratado de subsanarlo a través de la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. ¿A qué me estoy refiriendo? A educación a distancia. Esa es la propuesta que se está instrumentando. De ahí el gran impulso que se dio a, por ejemplo, dotar de tecnología, es decir, de computadoras a muchas escuelas. Sin embargo, pues esto no es suficiente, porque además de las propias tecnologías, tenemos que capacitar a quienes las utilicen y cómo las utilicen. Entonces, esto es un reto para el cual no estamos preparados, pero finalmente ya llegó, ya está aquí. Por otro lado, también existe la necesidad de impulsar de manera prioritaria el fortalecimiento académico del personal docente de las instituciones de educación superior. ¿Quiénes van a utilizar las tecnologías y cómo las van a utilizar? Es parte del reto. Por otro lado, también está la diversificación de la oferta, que es lo que yo les comentaba ahorita. ¿Se diversifica cómo? Pues abriendo acciones y actividades para escuelas fuera de las instituciones tradicionales. Y por eso es que se habla de la vinculación entre el ámbito laboral y la necesidad de promover la prevención en el ámbito regional y estatal. Sin embargo, aunado a esto, también surgen varios cuestionamientos, y cuestionamientos que están principalmente relacionados con el uso de estas nuevas tecnologías. Y nos preguntamos, ¿la tecnología por sí misma puede resolver los problemas del rezago educativo? ¿Se resolverá la falta de formación y actualización de conocimiento en los docentes? ¿Cómo se hará? Si será la respuesta adecuada a la demanda de educación que tiene la sociedad actualmente, la sociedad mexicana, ¿sí? El incorporar nuevos modelos de desarrollo planteados desde contextos y necesidades globales. Nos encontramos en toda esta búsqueda con que tendríamos que analizarlo desde diferentes perspectivas. Las perspectivas que nosotros estamos priorizando, y no con esto quiero decir que se agoten, son básicamente las relacionadas con la manera en que se incorporan las nuevas tecnologías en nuestra vida, ya sea
docentes o como estudiantes, o fuera de ellos, como personas de la vida real. Y entonces nos damos cuenta, encontramos elementos como lo que es la tecnología, lo que es el Internet, la gestión de conocimiento, que finalmente, y en esta nueva sociedad del conocimiento, es el insumo que da valor a todas nuestras actividades, los nuevos paradigmas educativos que pueden llegar incluso a la virtualización completa y total de las instituciones de educación superior, el concepto de lo que es educar, ¿sí? Porque ahorita ya no nomás es educar en la escuela, sino educar fuera de ella y para los retos del futuro. Luego viene la alfabetización relacionada, pero precisamente con este nuevo contexto tecnológico y de Internet, la apropiación que hacemos de esas tecnologías, cómo las estamos llevando a nuestra vida cotidiana y en el ámbito educativo. Luego, las competencias digitales que requerimos desarrollar para poder apropiarnos de estas nuevas tecnologías, incorporarnos en la nueva alfabetización que estamos viviendo, y luego lo que serían los resultados de investigación, es decir, de todo esto, qué es lo que vamos a poder retribuirle, en este caso, por ejemplo, a las instituciones educativas de educación superior, que les sea útil para capacitar a los profesores, para este proceso de alfabetización que es muy diferente y sobre todo muy dispar. Nos hemos encontrado con la situación de que en el sistema de tecnológico el nivel de alfabetización es muy bajo, es decir, los docentes, tal vez por sus edades, tal vez por el grado de acercamiento hacia las nuevas tecnologías es muy bajo, y entonces en ese sentido hay que proponerle vías para que se puedan incorporar a esta nueva situación. Entonces, llegamos a lo que son la tecnología, y dentro de la tecnología nos damos cuenta que encontramos toda una serie y diversidad de definiciones de la tecnología, y nos quedamos con la de Juana Sánchez. Juana Sánchez es una investigadora española, y ella nos dice que de la tecnología lo que nosotros vamos a tomar es el conjunto de saberes que nos permiten intervenir en el mundo como el conjunto de herramientas físicas y artefactuales, físicas o simbólicas y sociales y organizativas, ¿sí? Es decir, todo aquello que nos permita saber hacer, ¿sí? Y que además se remita a las fuentes de experiencia, la tradición, la reflexión, la práctica y las aportaciones de diferentes áreas de conocimiento, ¿sí? Para nosotros esto es lo que es la tecnología, y lo que esta significa, es decir, todo lo que son los artefactos, estas cosas físicas que tenemos por aquí, pero también los saberes culturales. Eso también es tecnología y también nos ayuda a entender ese nuevo mundo. Es decir, una tecnología que nos permita construir conocimiento tomando en cuenta aportaciones de distintos ámbitos científicos y que además constituye en sí misma una fuente de nuevos conocimientos para nosotros. Es decir, que no solamente seamos consumidores de tecnología, sino que con esa tecnología también empecemos a generar nuestros propios saberes. Esta sería la idea o el acercamiento hacia esa tecnología que nos está inundando y nos rodea. Y otra diferencia es que nos vamos a referir a aquella, ¿sí?, que nos permita mejorar o apoyar los procesos educativos, y que se denomina como tecnología educativa, es decir, en un sentido muy genérico, pero que nos apoye en el proceso educativo. Hemos estado hablando de la incorporación de tecnologías, pero lo que aquí es fundamental es que sepamos que estamos hablando de la incorporación de artefactos electrónicos en la educación, ¿sí?, pero como parte de una nueva sociedad, con un nuevo espacio, y que este espacio es lo que se determina o lo que han determinado como el ciberespacio, donde se está
únicamente valoración de los procesos educativos. Así pues, tenemos una definición de Internet que nos habla de las subredes, o sea, de toda esta parte artefactual de los millones de usuarios que transitan por ella todos los días, donde se incluye también a ordenadores y servidores, y además que está compuesto por lo que es, digamos, el ciberespacio, los códigos en los cuales está construida la información y algunas de las herramientas que nos sirven para navegar en ella. Sin embargo, la idea que nosotros queremos recuperar a través de estos proyectos de investigación es la idea de un Internet, pero como una red social humana. O sea, además de todo esto que es lo artefactual, nosotros pretendemos poner el énfasis en la red social humana, en la cual la comunicación es mediada por computadoras, pero detrás de esa red física se encuentra una compleja red social de personas. Esto es bien importante porque de repente nos perdemos en toda la tecnología y nos olvidamos que detrás de cualquier computadora, aunque estemos en el ciberespacio, en el otro lado está un ser humano como nosotros, y que también él está navegando y que él también está aprendiendo, pero es un ser humano también. Entonces esta parte la tomamos de un teórico, Silvio, que siempre está haciendo este hincapié. Es decir, podemos estar inmersos incluso en una tecnología de estas inmersivas, en estos juegos, por ejemplo, el video donde tomamos un avatar y a través de él vamos caminando en el ciberespacio, pero finalmente, incluso ahí, es un ser humano. Entonces, esto es lo que nos parece muy interesante, porque finalmente en el proceso educativo también hay seres humanos. Entonces, esto es lo que tendríamos que estar recuperando. ¿Sí? Entonces, continuando con este enfoque social del Internet, orientamos nuestro trabajo hacia el análisis del papel y uso que de este medio hacen los docentes y los estudiantes. Y por el otro lado, la caracterización de los usos y alcances sociales que alcanzan las instituciones de educación superior, los estudiantes y profesores que están dentro de ellas, a través de las actividades que desarrollan en la red sus estudiantes y sus docentes. Digamos, este es el objetivo de toda nuestra investigación. Como les decía yo, finalmente aquí nos encontramos también con lo que es la gestión de conocimiento que se da en la red y fuera de ella, y la gestión de conocimiento la caracterizamos como el proceso caracterizado por la transformación continua en datos, informaciones y de informaciones en conocimientos y de conocimientos en más conocimiento, en lo cual se planifica una serie de acciones para conducir un proceso de búsqueda de soluciones mediante el cual se genera conocimiento que es conservado durante el proceso, tomando decisiones para aplicar soluciones al problema a través de la recuperación de conocimientos conservados en reservorios, transferidos a la realidad para modificarla y luego para controlar los resultados obtenidos por los objetivos trazados. Todo esto en sí, digamos, sería lo que es la generación de nuevos conocimientos. Y en medio de todo esto, obviamente, lo que son las escuelas también se modifican. Y entonces nos encontramos con que el uso y las redes nos llevan a hablar de procesos de virtualización en la educación también, que son producto de la confluencia de los factores socioeducativos y tecnológicos y que han conducido o nos han llevado a crear, como ya se dijo, un nuevo paradigma educativo, que es con el que nos estamos encontrando en este momento. En este sentido, se comprende que la representación de los procesos y los objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, de investigación, de extensión y de gestión, así como objetos cuya manipulación permite al usuario realizar diversas operaciones a través del Internet, tales como aprender mediante la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en cursos, consultar documentos en bibliotecas electrónicas, comunicarse con estudiantes, profesores, entre otras muchas actividades que ahora ya las estamos realizando en este ciberespacio.
la incorporación de las TIC en la educación, también esto nos lleva a un nuevo paradigma de trabajo académico, en el cual la educación, ya que en este nuevo paradigma, en este nuevo espacio educativo, la comunicación se realiza con menos restricciones espaciales, temporales y organizacionales. Es decir, se abre un ámbito fuera del aula donde también se puede incidir y que además, como se está dando la situación actualmente, ya no es una situación que podamos elegir tomar o no, ya está dentro de nuestras propias aulas. Por otro lado, también el nivel de interactividad, es decir, el intercambio que se puede establecer entre los actores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje cambia. Es decir, mi relación con el estudiante ya no es nada más en el aula, puede ser fuera de, incluso a veces es mucho más rica fuera del aula que dentro de ella. Hace rato comentábamos con esta Ceci que muchas de las veces los estudiantes, por el poco tiempo que los tenemos en el aula, ya no tenemos esa capacidad de interactuar, incluso de conocerlos mejor. Este es uno de los cambios que se están dando y sería bueno que lo pudiéramos aprovechar de manera favorable para lo que es el desarrollo de trabajos de retroalimentación, de resolución de dudas. ¿Sí? Este espacio se está abriendo. Por otro lado, también está la accesibilidad más abierta a fuentes de conocimiento. Para nadie es raro que muchos de los chicos ahora su nuevo oráculo está en la red. O sea, cualquier cosa que les dejemos para que resuelvan o para que investiguen, pues ahora el primer lugar a donde van es precisamente a la red. Ya la biblioteca, el desplazamiento ha quedado atrás. No quiere decir con eso que sea el mejor, porque también para navegar se necesita tener de otro tipo de conocimientos, que en este caso tal vez es el espacio donde nosotros como docentes podemos mejorar. Pero finalmente esto también se está dando. Sin embargo, aquí también hay otra situación. O sea, hasta ahorita hemos estado hablando de lo que es la tecnología, que es muy buena, que es lo máximo, que facilita muchos procesos, pero también a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que tampoco podíamos así como que dejarnos ir nada más con este concepto de que la tecnología lo resuelve todo. Y entonces nos dimos cuenta que también los individuos de estas sociedades mediatizadas por la tecnología tienen oportunidades, sí, inéditas por el flujo de información que pueden recibir, pero ¿cómo lo hacen? Lo estábamos comentando. ¿Qué tipo de información bajan? ¿Es verdaderamente la adecuada? ¿Es válida? ¿No lo es? Entonces, el volumen de información a la que acceden genera una incapacidad para constatar y dar crédito a la información que se recibe. Es decir, muchas de las veces llega la información en tanta proporción que ya no tenemos esos criterios para validar, para saber si es real o no. También este mismo acceso a la información nos lleva necesariamente a un aumento de la capacidad para determinar el valor y sentido de los descubrimientos o conocimientos. ¿Sí? Es decir, la óptica del saber por el saber también cambia. Y por último, el acceso a la información no garantiza el poder formar un juicio informado o crítico sobre algo, es decir, necesitamos de otras guías que nos permitan, y sobre todo a nuestros estudiantes, discriminar cuál información es válida de la que no lo es. Y entonces aquí nos encontramos con un nuevo contexto educativo, donde lo educativo también se tiene que repensar. Y en este repensar el aspecto educativo, el ámbito más general que nos permite hacer esto es el de la comunicación, y entonces educar se convierte en comunicarse por medio del lenguaje oral o escrito, la imagen, los símbolos, el sonido y el lenguaje corporal. Comunicarse ahora se convierte en un elemento muy importante para las nuevas formas de educar a las que están sometidos nuestros estudiantes, los niños, incluso nosotros mismos. En este sentido, por ejemplo, Tiffin y Cajasilva nos dicen que, fíjense, en 1997 ya lo estaban, nos estaban preparando y decían, los próximos de 20 a 30 años las
la nueva alfabetización, es decir, esta incorporación hacia lo que viene, lo que está aquí, pero que pues los nativos digitales podrán moverse, como que se señalaba, pero los que no somos nativos tenemos que empezar por esta parte. Y en esta parte es donde encontramos el trabajo de alfabetización de los docentes para prepararlos a este nuevo mundo. Esta nueva racionalidad nos lleva a reflexionar en qué pasa. ¿Qué pasa con aquellos que queden excluidos de esta forma de aprendizaje? Se habrá que replantearse el papel de los agentes sociales tradicionales de la educación, es decir, el papel del docente y del estudiante. Si los profesores y los estudiantes y además los administradores educativos están preparados para este nuevo contexto de aprendizaje. Si el uso del Internet para la educación, cada vez más sometido a presiones liberales de la privatización, hará más barata la educación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Que se está haciendo más barata la educación? A mí lo que me llama la atención es el primer procedimiento. ¿Qué pasará con aquellos que quedan excluidos con esta forma de aprendizaje? Implicaría también una forma de enseñanza diferente. Sí, pero también significa que como docentes tenemos que prepararnos para este desciframiento y utilizar las nuevas herramientas. Y también implica que tenemos que tener un compromiso con aquellos que están excluidos. Porque de repente también es algo que no se cuestiona. O sea, se cuestiona, se dice, la tecnología llegó, tenemos que adaptarnos. Pero no todos se pueden adaptar de la misma manera. No todos los niños, por ejemplo, y voy a un caso de los niños, no todos los niños tienen acceso a Internet en casa. Entonces eso nos va quedando fuera. Y lo mismo sucede a nivel superior, aunque mucho menos, también sucede. Hay chicos que no tienen acceso a Internet, entonces se van quedando atrás. Y esto es parte digamos, del acercamiento que nos proponemos hacer. Es decir, nosotros estamos tratando de llegar a dos situaciones. Uno, lo que sería la alfabetización, es decir, enseñar cómo se pueden incorporar a los medios y cómo nos pueden incorporar, pero por el otro también estaría ver a nivel de políticas públicas qué es lo que está llegando y cómo está llegando. Lo que es que, bueno, como dijiste, podemos interesar, porque lo que se me llama la atención porque mencionabas que hay una a nivel de institutos tecnológicos, el nivel de alfabetización digital es muy pobre. Entonces, si nos toca a nosotros como docentes alfabetizar, pues ¿cómo vamos a alfabetizar si primero requerimos nosotros alfabetizar? ¿Y quién nos va a alfabetizar? ¿O será? ¿Cómo sería ese proceso? Esa sería la pregunta. Sí, ahorita lo vamos a ver, si quieres lo regresamos. Entonces, reflexionando todo esto, nos llevó a señalar que el uso de la telemática, ¿sí?, como ya empezó a suceder, obliga a la actualización permanente de los educadores y profesionales en el conocimiento y de la relación de métodos de enseñanza, pero también de los centros de distribución del saber. Y por el otro lado también, estas reflexiones nos llevan a la discusión en torno a la transformación que experimentan los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de tecnologías de la información. Pero también nos llevó a analizar una forma de enseñanza asincrónica que constituye desde el tiempo atrás un reflejo de las necesidades de evolución de la sociedad, la cual se encuentra también inmersa dentro de procesos de ruptura espacio-temporal, es decir, los procesos educativos ya no nada más se dan en los salones de clases, sino que también se dan fuera. Y entonces se tiene que replantear este proceso de enseñanza-aprendizaje fuera de.
por eso también se están rompiendo las tradiciones y las jerarquías, es decir, la información o el conocimiento ya no proviene de un solo agente, es decir, por ejemplo, no proviene solamente del profesor, sino que ya estamos compitiendo con lo que Internet les dice. ¿Sí? Entonces, la tradición y la jerarquía dentro y fuera del aula también se está modificando. Es decir, la relación docente-discente, estudiante-profesor, que se plantea gracias a las estructuras transversales del Internet ahora es diferente y constituye un principio de jerarquía que cambia en relación al uso y la participación social de nosotros como docentes o de los estudiantes como tales. Y esto nos lleva a reconstruir los contenidos, los temas y las materias curriculares, es decir, la construcción de conocimiento que antes era estática, que está dentro de los planes de estudio, ahorita también ya se ve rebasada, se tiene que replantear, porque quienes determinan en los centros educativos y sus objetivos hoy no son los estudiantes sino usuarios que interpretan directamente planes de estudio y capacitación de acuerdo a solicitudes del mercado. Aquí ya entra otro agente más, el mercado. Entonces, en este nuevo contexto, ¿qué habilidades son las que docentes y estudiantes en cada materia necesitan para poder llevar a cabo este proceso? ¿Cuáles son las competencias básicas o las destrezas que deben de poseer para la resolución de problemas correspondientes a cada etapa educativa? ¿Cuáles son los objetivos y el contenido de cada materia dentro de este nuevo marco curricular? Y nuevamente nos preguntamos qué pasa con aquellos excluidos. Y aquí hay diferentes, como les comentaba yo, hay diferentes perspectivas. De todas las que hay, nosotros solo retomamos lo que sería el alfabetismo, que puede ser digital o puede ser multinivel, es decir, es una alfabetización que no nada más es el uso de la tecnología, sino que tenemos que aprender, por ejemplo, cuestiones como cómo generar un PowerPoint, y para eso necesitamos otras habilidades que son las habilidades digitales, que también son parte de ese proceso de alfabetización. ¿Cómo nos vamos a acercar a ello? En este proceso, en esta idea de lo que es la alfabetización, hay varios autores. Yo les voy a presentar lo que sería la postura de Monereo, y para Monereo, Internet supone toda una revolución, y algunos consideran Internet como un nuevo mundo donde podemos viajar, donde podemos hacer un viaje así de manera tradicional de tierra, mar y aire, ¿sí? Y todo en un mismo espacio. Hay otros que han ido más lejos y dicen que el Internet es como un nuevo continente, donde además tenemos a los descubridores como Cristóbal Colón, pero también tenemos a los piratas o hackers, ¿sí? Es decir, es una reproducción del mundo real en ese otro mundo. Y finalmente, por esto lo que también Monereo nos dice es que en ese otro nuevo mundo también tenemos que aprender cómo se comunican las diferentes tribus y a qué intereses también responden, porque finalmente el ciberespacio también es una reproducción del mundo real. Entonces, en ese mundo del ciberespacio también requerimos de todo un proceso de educación o de reeducación, donde también tenemos que infundir valores y donde también tenemos que saber a qué responden cada uno de los agentes o esos personajes que encontramos ahí. Entonces, bueno, Monereo nos hace toda esta ficción que es muy interesante, pero que finalmente también nos explica nuestro paso por estos espacios, ¿no? Y también nos explica por qué muchos tenemos la reticencia a sumergirnos en ese mundo y como que dejarnos perder, ¿no? Bueno, pues para que vean que no nos perdemos
finalmente es una reproducción de la realidad, pero finalmente sí necesitamos saber cómo movernos. Y en este sentido, tendríamos que saber qué podría suceder, qué deberíamos admitir, ¿sí? Y además saber que nosotros estamos en la prehistoria del Internet, es decir, las potencialidades todavía ni siquiera se vislumbran. Sin embargo, lo que sí estamos conscientes es que los niños, que en este caso podríamos ser los adultos, o podrían ser nuestros estudiantes, ¿qué sucedería si ellos dejaran de aprender a leer y escribir de forma convencional en la escuela? Lo mismo nos pasaría a nosotros. Y aquí es donde nos damos cuenta que nosotros como profesores y ellos como estudiantes están en este aprendizaje, y lo que nos corresponde a nosotros es pues a veces invertirle más tiempo, porque ellos son nativos, pero nosotros no, nosotros somos migrantes. Es decir, nosotros nos educamos y crecimos en otra forma y en otra racionalidad. Entonces, en este sentido, les comentaba yo, estamos hablando de que tenemos que centrarnos en una alfabetización audiovisual multimedial, ¿sí? Es decir, no nada más el audiovisual, sino también es el sonido, también es incluso ahorita ya está en algunos aparatos de estos hay hasta texturas que se pueden transmitir. Sin embargo, obviamente estamos hablando ya de tecnologías muy sofisticadas, pero se dan. En suma, se tiene un particular interés en que estas nuevas alfabetizaciones, la alfabetización digital, la tecnológica, el multialfabetismo y sobre todo la alfabetización informacional, esta es básicamente a la que nos estaríamos refiriendo cuando estamos hablando de la capacidad que nosotros necesitamos, ¿sí? Está en la educación superior. Así pues, la alfabetización es un nuevo proceso de socialización y culturización que se ha dado gracias o por culpa de las TICs, y es un proceso que no parece reversible y que gradualmente influirá sobre las formas de memorizar, comprender, dialogar y en definitiva pensar las nuevas generaciones. Es decir, la mente virtual poco a poco se está conformando. Y en este proceso de alfabetización, Monereo nos habla de lo que son la cultura impresa y la cultura digital. Y dentro de ella nos dice que encontramos a los inmigrantes tecnológicos, los nativos tecnológicos. En la concepción epistemológica dominante es el objetivismo y en este el relativismo. Y esto también determina la forma de acercamiento y de interpretación de la realidad. Esto es muy interesante y muy importante porque a partir de eso también es como vamos entendiendo y vamos generando este nuevo mundo. En el opus de conocimiento, es decir, el espacio, la manera es individual, la manera que construyen su propio conocimiento es individual y compartimentado. Y en cambio, en los nativos tecnológicos, su forma de construir conocimiento está distribuido y conectado. El lenguaje es dominantemente verbal. Y esta es la palabra escrita, la palabra hablada. Y en este caso es no solo la palabra, sino el sonido, la imagen, las texturas, como estábamos diciendo hace rato. Y por el otro lado está una mente letrada y una mente virtual. ¿En dónde creen que estamos nosotros? Por la mayoría. En medio. En ninguna, en medio de la nada, Ni somos
Pero en lo epistemológico, pues una cosa es buena y la otra es mala, ¿no? Sí, pues no ser objetivo es malo. Y ser así relativista. No, digo, ser objetivo es bueno. Y ser así relativista, pues es malo. Así viéndolo como religiosamente, ¿no? Una cosa es. Desde la perspectiva de la mente detrás. Sí, maniqueamente. Leo y aprendo. Si estoy en una computadora, me la paso. También eso nos explica por qué los chicos pasan de uno a otro y no se la leen. Yo necesito tener una forma de interpretación lineal para poder entenderlo y explicarlo. En cambio, ellos no. Pero también eso hace que no se enfoquen en nada, ¿no? Hace que no se enfoquen en nada. Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos parte del rasgo de la mente letrada es que la información la guardamos y la compartimentamos y cuando la necesitamos la sacamos. En esa otra mente no es así. Generan una especie como de fotografía que les resuelve la problemática del momento y después la desechan y generan otra. Pero esa es una característica de la forma en que ellos construyen ese mundo. Es una mentalidad de esto. Sí, ya lo sé. Pero que también está lleno de tipo de información que refiere. O sea, no es así nada más. Bueno, en esta nueva forma encontramos los migrantes digitales y encontramos a los nativos digitales. En los migrantes digitales nos encontramos los representantes del siglo XX que tienen que migrar paulatinamente de la cultura impresa, sustentada en libros, a una nueva cultura basada en una tecnología digital. Aquí encontramos nuevamente lo de la mente letrada, que se adapta perfectamente al procesamiento de la información como se presenta en los libros. Una información secuenciada, evidentemente verbal y pretendidamente objetiva, donde un autor claramente distingue de sus lectores, ¿sí? Transmite sus verdades y en este caso los libros de texto pueden considerarse como verdades interesadas. Me estás haciendo sentir como detective de las series de los años 80, donde los policías eran los buenos y los delincuentes eran los malos y no había ninguna otra posibilidad. Y si nos encontramos gente corrupta. Bueno, lo único que quiero es que nos preparemos para el cambio. Originalmente bien. En los albores del siglo XXI nos encontramos con lo que serían los nativos tecnológicos, que cada vez más y a edades más tempranas reciben la mediación de dispositivos de comunicación, ¿sí? Basados en tecnología digital. Las tecnologías son para ellos como cualquier electrodoméstico, como para nosotros fue la luz, pues para ellos son estos artefactos. Con los cuales aprenden a jugar, se hacen sus amigos, se informan y en definitiva piensan a través de la mediación de la mediación por la batalla de los ordenadores. Es decir, su mente va adquiriendo funcionalidades más apropiadas a la comunicación de redes telemáticas, que también esa es otra cosa muy bueno, entonces, aquí me voy a pasar el tiempo. Esas son características de los nativos digitales, que me voy corriendo. Y llegamos a lo que sería la expresión de las TICs. Es decir, ya planteamos todo este escenario donde estamos moviéndonos y ahora surge otro concepto que es cómo nos apropiamos de ellas, cómo nos acercamos a ellas. En esta búsqueda nos dimos a la tarea de ver qué políticas públicas en México se estaban echando a andar para ver si esto se estaba dando en el sistema de tecnológicos. Y lo que nos encontramos es que en México sí existen estas tendencias que son básicamente tres. Uno, la inclusión de las TICs en el ámbito educativo desde una racionalidad económica, donde el desarrollo de las competencias digitales, esta racionalidad económica consiste en comprar los equipos y dotarlos a las escuelas, por ejemplo, donde el desarrollo de competencias digitales pasa a ser una herramienta necesaria para la organización de la competitividad
actividad productiva y económica del país. Es decir, este es parte del boom que se dio de todo lo que son las carreras en sistemas y todo esto, ¿sí? Pero donde pues solamente algunos fueron capacitados, no todos. Es decir, hubo una inversión bastante grande, pero no fue acompañada de la alfabetización para el uso y apropiación de esas tecnologías. Luego viene la racionalidad social, que revela la importancia del en el ámbito educativo como reductor de la llamada brecha digital. La escuela como un campo igualador de acceso a la tecnología. Aquí nuevamente es parte de este equipamiento que se dio, pero que no fue acompañado de la alfabetización. Y finalmente, la visión de las políticas orientadas hacia la racionalidad educativa, cuya relevancia está en la importancia de la tecnología tiene para la modernización de sus propios procesos educativos, tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en el de gestión escolar. Y aquí pues, hay un gran rezago, porque muchas de las veces ni siquiera, o sea, si nosotros como académicos no nos hemos incorporado estas tecnologías en nuestra propia labor docente, resulta que lo que es la gestión escolar está todavía más atrás. Es decir, todavía, por ejemplo, la generación de lo que son las sábanas estas donde se les dice qué materias van a llevar y qué horarios y todo eso, todavía a veces las hace a mano. Entonces, no es algo que se haya dado de manera igual. Entonces, de estas tres posibilidades, nosotros nos estamos incorporando a lo que sería el acento de la incorporación de la tecnología, es decir, nos dimos a la tarea de buscar en tres tecnológicos, en este momento, cuál era la capacidad que tienen instalada en cuanto a este tipo de instrumentos, es decir, las facilidades que tienen los estudiantes, además de lo que es el área de cómputo, la oficina de cómputo, si había áreas externas a los salones y los propios salones se podían conectar a internet. Toda esta parte es lo que lo que estamos en este momento investigando, porque existen ya trabajos en la UNAM y en otras instituciones de educación superior, pero en tecnológicos no se había dado esta situación, entonces es parte de lo que estamos investigando. Entonces, el concepto de apropiación implica que el individuo no solo tenga acceso a las TICs, sino que cuente con habilidades para usarlas y además que lleguen a ser tan importantes para sus actividades cotidianas, productivas, de ocio, educativas, relacionales, que pasen a formar parte de sus prácticas sociales. Esto es lo que estamos investigando en este momento. Las dimensiones que le estamos dando a nuestro estudio son estas cuatro. En la primera está indagar cuál es el acceso y disponibilidad de las TICs o que cuentan los jóvenes en el sistema educativo de tecnológicos. Luego, la segunda comprende los usos que los estudiantes efectivamente hacen de las TICs y cómo éstas se diferencian de acuerdo a variables sociodemográficas básicas como son género, área geográfica, tipo de establecimiento educacional, es decir, las características del tecnológico, algunos son consolidados, otros en consolidación y tienen diferentes grados de desarrollo. El estatus socioeconómico y cultural de los estudiantes y también de los profesores. Pretendemos hacer un comparativo entre con lo que cuentan los estudiantes y con lo que cuentan los profesores y qué uso hacen de esto. Me parece interesante la segunda parte que estaba mencionando. O sea, te refieres a qué uso le están dando los estudiantes a las TIC, pero con qué intención, con el propósito de tomar una guía para. No, esto es es decir, saber qué tecnologías se están utilizando. Y si hacen del mismo uso, se utilizan las mismas herramientas y para las mismas actividades
acuerdo a estas variables: género, área geográfica, tipo de institución, por eso decía, si es consolidada en consolidación o si está fuera incluso. En el caso, por ejemplo, del Roque, que también estamos ahí haciendo la indagación, ustedes tienen un área que es agropecuaria. Bueno, no es agropecuaria, sino que los estudiantes provienen mucho del campo. Entonces, pretendemos con este tipo de indagación saber si hacen el mismo uso de las tecnologías de los que son estudiantes, por ejemplo, de ciudades. Aquí lo que pretendemos saber es el sentido con el cual se acercan a las tecnologías y el grado de control que tienen los jóvenes o que le otorgan a las nuevas tecnologías. Es decir, aquí queremos ver si su nivel de progresión es solamente, por ejemplo, informática, por ejemplo, utilizar navegadores, o si el principal uso que le dan es en redes sociales y para qué utilizan las redes sociales. Por ejemplo, en este caso. Y bueno, finalmente lo que pretendemos es, una vez hecha esa integración, ¿sí?, proponer a los docentes la mejor manera de incorporar esas tecnologías en su propia actividad docente. Y bueno, nuevamente pues hay que ponerlas en contexto con lo que es el currículo, los portales educativos, la propuesta de generar, elaborar y difundir contenidos digitales a través de portales educativos y una puesta en práctica integral de uso de tecnologías en investigación educativa. Por competencias digitales, y con eso ya cierro, por competencias digitales el aprendizaje es imprescindible para sobrevivir en el siglo XXI, y nos referimos a la posibilidad que el estudiante o el alumno tenga para poder manejarse en un nuevo entorno estando completamente informado, aprendiendo de cualquier experiencia de forma autónoma, comunicando sus ideas con fluidez y colaborando y participando activamente en la vida social con opiniones y criterios propios. Este sería, digamos, el ideal que pretenderíamos alcanzar.